buenas tardes. Por acá. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. No sé si alguien viene por primera vez. ¿No? Bueno, bienvenidos igualmente. Como decían ahorita en la oración, siempre cuando nos venimos los sábados a compartir en este momento, lo ideal es que nos llevemos un mensaje de reflexión y de consuelo, porque sabemos que la doctrina espírita como consoladora nos regala esa oportunidad. En este momento, en esta ocasión, vamos a hablar de esta temática importante que es cómo puedo impactar mi vida y la de los demás. Cuando analizamos ese título, hay una palabra importante que es impactar, ¿cierto? Cuando nos hablan de impactar, lo podemos ubicar o reconocer como causar una impresión emocional o, por el contrario, un gran desconcierto. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar reflexionando y vamos a analizar si yo he sentido impacto en mi vida por alguna persona, por alguna situación, por algo que haya vivido. O por el contrario, he podido impactar en la vida de alguien. Si yo les pregunto ahorita, sin que me respondan, si alguno de ustedes en su mente en este momento hay una persona, una situación que ahí digan, esta situación o esta persona me impactó. Y a partir de ahí generó un cambio en mi vida, en mis hábitos. Y se lograron cambios en mi vida, pueden ser positivos o por el contrario, negativos. Porque tenemos que entender y analizar que siempre podemos causar una buena impresión o por el contrario, un desconcierto, un choque. Y es ahí lo que vamos a poder analizar. Nosotros como seres humanos, a través del tiempo, en algún momento de nuestra vida, de pronto los que tenemos más edad, a veces nos llenamos de preguntas, de cuestiones en relación de quiénes somos, de qué impresión tengo de mí. A veces nos desconocemos y por eso la doctrina espírita nos permite encontrar respuesta a esas dudas desde su aspecto filosófico. Y es ahí donde podemos decir o analizar si en este momento yo tengo control de mi existencia. Es decir, reconozco lo que necesita mi vida, lo que necesito para poder vivir, lo que necesito para poder encontrar algo que a veces nos cuesta reconocer y entender que es el sentido de vida. Si nosotros analizamos en este momento y reflexionamos, ¿podemos responder cuál es el sentido de nuestra vida? Muchos vamos a decir mis hijos, mi familia, otros los vamos a enfocar por mi trabajo, mi carrera profesional, otros vamos a decir mi realización personal, mi evolución espiritual, intelectual, ¿cierto? Y cuando hablamos de ese sentido de vida, que es fundamental para lograr entender la importancia de impactar nuestra vida diariamente y por ende en la de los demás, no es entender la vida como ese fenómeno netamente biológico, que sabemos que hoy en día muchas personas analizan y dan sentido a su vida desde esa perspectiva, desde una perspectiva materialista. Entonces, por eso el sentido de mi vida está fundamentado en el materialismo, en los placeres, porque la gente dice, vida solo hay una. Y las canciones y todo eso uno analiza, dices, no sé cuándo me muera y no disfruté de lo que tenía que disfrutar. Porque hay un desconocimiento de la inmortalidad del alma, porque hay un desconocimiento de ese proceso que nosotros tenemos a través de la reencarnación para evolucionar y para crecer. Por eso es importante que hoy podamos entender que es fundamental un proceso de autoconocimiento. Si yo les pregunto a ustedes si hoy en día son capaces o llevan a cabo ese proceso de autoconocimiento, de reconocer cuáles son sus facultades, sus debilidades, sus potencialidades, cómo ustedes se conocen emocionalmente, podríamos responder que sí o podríamos responder que no o todavía no sabemos. Más o menos, ¿cierto?
Algunos dicen, sí, yo siento que puedo controlarme, siento que puedo reconocer, siento que puedo sobrellevar las situaciones. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una situación de dolor o de ira? ¿Cómo reaccionamos? Nos desconocemos. A veces cuando le decimos a las personas unas palabras poco adecuadas y decimos, no sé qué me pasó, ahí es donde nos estamos desconociendo. Y sabemos que la doctrina espírita nos regala esa oportunidad de reconocer que somos espíritus inmortales, que tenemos y que hay una serie de factores importantes que nos ayudan a entender por qué vivimos ciertas situaciones, como los postulados de la doctrina, como el de ellos, la ley de causa y efecto y la ley de reencarnación, que nos dan una clara explicación razonable de por qué vivimos situaciones difíciles y por qué podemos mantener y entender ese sentido de vida que tenemos. ¿Qué pasa cuando hay personas que otorgan su sentido de vida a una persona? ¿Qué pasa si esa persona desencarna? Se le acabó la vida. Entonces caemos en depresión, optamos por el suicidio. ¿Qué pasa si una persona da el sentido de vida a su trabajo, a la parte material? Hay un fracaso en su trabajo, hay una situación económica difícil, desconoce y pierde ese sentido de vida. Y ese es el consuelo que ahorita podemos reconocer. Sabemos que nos encontramos en un planeta de expiación y pruebas. Sabemos que todos los que estamos aquí, que lo representé a través de esta imagen, que somos diferentes, que tenemos gustos diferentes, que nacimos diferentes, que unos tenemos más facultades que otros, otros tenemos menos, que estamos en ese proceso de creación. Hay muchas cosas que tenemos, que estamos destinados a vivir. ¿Y saben a qué me refiero? ¿No saben? ¿Se imaginan qué tienen en común estas personas o qué tenemos en común acá nosotros? Sí, que somos espíritus. ¿Qué más? ¿La qué? Sí. Muy bien, Estevita, que todos venimos para progresar y por ende somos perfectibles. Miren que esta parte es súper importante porque nosotros como seres individuales estamos destinados a perfeccionarnos. Y ese es un gran consuelo, porque es que, sin ánimo de criticar otras religiones, otras doctrinas, a veces nos condenan. Entonces dicen, Astrid, usted se quedó así, malévola desde pequeña se le veía la maldad y usted como que se quedó ahí. Entonces, es un ejemplo. Entonces, uno dice, estoy destinado a eso, no tengo ese consuelo. La doctrina nos regala esa oportunidad de entender que todos nosotros, como espíritus, tendemos a la perfección y Dios nos proporciona los medios para alcanzarla. Es decir, no debemos esperar hasta desencarnar o morir para saber si vamos al cielo o al infierno. Es decir, a través de esas pruebas que vivimos en nuestra vida corporal, que estamos viviendo en este momento, porque todos los que estamos acá pasamos por situaciones difíciles, situaciones de dolor, situaciones de salud, situaciones económicas, que nos enfrentan y que nos dan esa oportunidad de alcanzar esos medios para proporcionar y lograr esa perfección. Por eso en el libro de los espíritus, en la en la pregunta 177, nos habla de esa forma como nosotros podemos llegar a ser perfectibles. ¿Y por qué? Porque sabemos que hay una ley de evolución, porque sabemos que estamos destinados a evolucionar moral e intelectualmente. Es decir, soy muy piloso, muy inteligente, se me va bien con mi parte profesional, pero me cuesta perdonar, me cuesta amar, me cuesta entender a mi prójimo, me cuesta ponerme en el lugar de los demás. Y ahí es donde debemos analizar y reflexionar cómo se encuentra y cómo estamos en ese proceso, en esa actitud para progresar y para crecer espiritualmente. Y esa es la invitación. Porque si quiero lograr un impacto en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Cambios, pero tengo que reconocer que debo cambiar. Y estamos rodeados de algo maravilloso. Digamos que esa es nuestra vida, esta existencia. Y digamos que somos un rompecabezas y hay fichitas que vamos necesitando para poder completarlo. Pero es un rompecabezas infinito, porque sabemos que vivimos una serie
de existencias. Y hay un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, que es el libre albedrío. Nosotros tenemos la opción de escoger, de tomar decisiones. Y por eso estamos acá, en el planeta de expiación y pruebas. Porque de pronto no tomamos las mejores decisiones, pero tenemos la oportunidad de enmendar. Estamos rodeados, tenemos unas tendencias que vienen del ayer, que esas tendencias son explicadas lógicamente a través de la reencarnación, porque sabemos que a través de cada existencia vamos recogiendo, vamos tomando, vamos archivando lo positivo y lo negativo, lo que tenemos por mejorar. Hay unas costumbres que nos rodean en nuestro hogar, en nuestra sociedad, y que a veces nos dejamos arrastrar por ellas. Y a veces cuando queremos esos cambios o tomar esas decisiones fundamentados en ese libre albedrío, nos vamos o nos desviamos por esa parte. Y debemos reconocer que hay una educación que hemos recibido. Una educación, lógicamente, en la parte del conocimiento, pero ahora que la doctrina nos regala ese despertar de conciencia, una educación que podemos entender desde el aspecto moral, que necesitamos para poder educar nuestra alma, nuestro espíritu. A veces el materialismo, bueno, a veces no es necesario en nuestra existencia, porque necesitamos el dinero para vivir, necesitamos vestirnos, transportarnos, un hogar. Pero ¿qué es lo importante entender en todo este rompecabezas? Que no nos debe consumir, que no es la ficha principal de ese rompecabezas que va a completar nuestra existencia. Porque a veces el materialismo nos consume y todos hemos caído en algún momento en él, apartándonos del verdadero la importancia de la espiritualidad. También a veces la ignorancia. Miren que cuando nosotros no conocíamos la doctrina, no la empezábamos a estudiar, pensábamos tantas cosas que gracias a Dios, a su infinita bondad y sabiduría, reconociendo la doctrina espírita desde su aspecto filosófico, científico y moral, podemos dar respuesta a muchas preguntas, a muchas dudas que otros hermanos tienen y que fundamentan en su fe no razonada o que se dejan llevar por esos paradigmas que solo ellos quieren entender de esa manera. Cuando a veces caemos en la ignorancia es por el desconocimiento y es ahí donde debemos empezar a estudiar y a entender que necesitamos ese progreso. Y finalmente, reconocer que tenemos unos intereses. Y ahí es la pregunta para que analicemos y reflexionemos cuál es el interés en mi vida, en esta existencia que tengo en este momento. Solo para que reflexionemos. ¿Qué es lo que realmente me interesa? O a veces digo algo y demuestro otra cosa. En el libro La educación de los sentimientos de Jason Camargo, nos habla que a veces cuando esos intereses están enfocados en el materialismo, en el desconocimiento de sí mismo, efectivamente el ser humano llega a un punto en que no se reconoce, no se halla y no es capaz de entenderse. Y es ahí donde nos dicen, la desorientación del individuo se debe precisamente a la carencia de conocimiento acerca de sí mismo y de su destino futuro. Desconocemos qué puede pasar con nosotros más adelante y por eso actuamos, como decía al principio. Desconocemos que si nosotros actuamos de una manera negativa, vamos a recoger más adelante eso que sembramos en esta o en otras existencias. Por eso, la invitación que nos hacen nuestros hermanos en el libro de los espíritus, en la pregunta 919, es el conocimiento de sí mismo. Y yo sé que ustedes dirán, ay, eso lo hemos escuchado casi en todas las conferencias, en todas las reflexiones, porque es necesario, porque es fundamental y porque es importante que nosotros podamos reconocer en nosotros mismos que cuando somos capaces de analizarnos, de llevar a esa reflexión, es la clave para mejorar individualmente. Todos los que estamos acá necesitamos mejorar. Todos los que estamos acá necesitamos aprender a amar, a perdonar, a tener paciencia, a tener tolerancia. Por eso, como dice también nuestra hermana Juana de Ángeles, cuando nos reconocemos a nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestras tendencias. A veces hay gente que uno le dice,
y pasa a veces con los jóvenes, lógicamente, porque están en ese proceso. Escriba 5 aspectos que debes mejorar y lo fundamentan en vestirme bien, no me sé vestir bien, a veces no me sé peinar, veo programas que no debo ver, ¿cierto? Porque estamos en esa búsqueda. O a veces dicen, no, yo siento que yo no tengo nada que mejorar, porque yo no robo, yo no lastimo a nadie, trato de ser una buena persona en mi familia. Es decir, nos hace falta esa introspección en nuestro espíritu para poder reconocer lo que necesitamos. Y es ahí donde tenemos el camino en nuestras manos, en nuestra vida. Es ahí donde los que estamos acá, nuestros hermanos de los dos planos de la vida, los que lamentablemente no pudieron venir hoy, pero sabemos que nos acompañan todos los sábados, reconocemos que hay un camino que Jesús nos regaló. Y ese camino es, ¿cuál es? La doctrina espírita, el espiritismo. Esta doctrina consoladora que nos da la oportunidad de entender, de reconocer de qué manera yo puedo desarrollar ese proceso de autoconocimiento, de qué manera puedo reconocer esas consecuencias de mis actos, de qué manera puedo evaluar lo que quiero vivir, porque a veces desconozco eso. Y reconocemos nosotros en la doctrina, cuando la practicamos, cuando empezamos a conocerla, a estudiarla, que a veces uno dice, a medida que voy estudiando, lógicamente me exijo más en mi comportamiento y en mis actitudes. Y es el camino para encontrar el sentido de nuestra vida, si es que aún no lo hemos encontrado. Es el camino que nos muestra a dónde quiero llegar, por qué quiero llegar allí. Es el camino que nos permite encontrar ese despertar de conciencia para que yo pueda reconocer la importancia de lograr ese impacto que mi vida necesita, ese cambio que puedo generar y de esta forma lograr ese impacto en los demás. ¿Quién me dice por qué es importante generar impacto en los demás? Porque, ajá. Exacto, gracias, don Emiro. Impacto positivo, porque yo creo que muchos hemos dado impactos negativos a veces con actitudes. Impacto positivo, ¿por qué es importante? Para el progreso común de la humanidad. Para el progreso común, porque hay una ley de sociedad. ¿Por qué más? Porque ayuda a mejorar a la otra persona. Porque ayuda a mejorar a los demás, don Emiro. Porque nosotros, más que vivir, lo que debemos aprender es a convivir. Exacto, más que vivir, repito, don Emiro dice, debemos aprender a convivir. Y nos cuesta la convivencia. Nos cuesta la convivencia con nuestra familia. Todos acá tenemos algún familiar con el que es difícil vivir. Nos cuesta la convivencia a veces con nuestros compañeros de trabajo. Por eso la invitación de hoy, además de transformar mi vida, es mirar de qué manera yo puedo impactar y transformar la de los demás, sin que querer que esa persona haga lo que yo quiero que haga, sino de qué manera con mi ejemplo, con mis actitudes, puedo lograr esa transformación y, como decía Kleider, contribuir a ese mejoramiento que necesita nuestra sociedad. Si nosotros nos levantamos y leemos La Vanguardia, las noticias, que a veces uno como que se satura, vemos que nuestra sociedad necesita ese cambio, esa transformación, ese consuelo que necesitamos constantemente en nuestras vidas. En el libro de los espíritus, en la pregunta 982, cuando nos hablan acerca de la importancia de la doctrina espírita, nos dice, la creencia en el espiritismo nos ayuda a mejorar porque afirma las ideas acerca de algunos puntos del porvenir. Es decir, nos ratifica, nos da la certeza de que efectivamente hay una inmortalidad del alma, que hay un futuro. No nos vamos a quedar así como somos, que eso es un gran consuelo. Apresura el adelanto de los individuos, así como el de las masas, lo que decía Clay, porque nos permite tomar conciencia de lo que seremos algún día. ¿Cómo nos vemos nosotros en unos años? En 10 años, en 15, en 20 años. ¿Cómo nos visualizamos nosotros en otra existencia? Si ahorita desencarnáramos y analizáramos en otra existencia, ¿cómo sería?
¿Será que podemos decir, creo que sería un espíritu lleno de bondad, de amor, de luz? ¿Tendría que solamente luchar contra esto, esto y esto? ¿O por el contrario, creo que en la otra existencia pasaría muchas pruebas difíciles debido a mis condiciones o a mi forma de comportamiento? Esas son preguntas que yo hago para que reflexionemos y podamos analizar. La doctrina espírita es un punto de apoyo. ¿Por qué es un punto de apoyo? Porque nos consuela, porque nos da respuestas. Y a veces queremos esas respuestas inmediatamente. Queremos que los cambios se den así, rápido. Y sabemos que hay un proceso. Sabemos que nosotros, como espíritus, llevamos una serie de reencarnaciones tratando de aprender a perdonar, tratando de aprender a amar, de comprender, de ser empático con los demás. Una luz que nos guía. Una luz que nos guía que a veces apartamos, como decimos, por nuestras tendencias, por el materialismo, pero que no podemos apartar de nuestra vida, porque yo estoy segura, muy segura, que cuando estamos en situaciones difíciles, retornamos, así como el hijo pródigo cuando se equivocó. El espiritismo nos enseña a soportar las pruebas con paciencia y resignación. Todos, como decía yo, pasamos por pruebas difíciles. Y la doctrina, en su infinita bondad, el consuelo, nos da la oportunidad de entenderlas con paciencia, es decir, sin perder la fe, sin perder la esperanza. Y resignación porque sabemos que esas pruebas nos ayudan a depurar, a limpiar, y porque sabemos que más adelante encontraremos el fruto de esa situación que pudimos enfrentar. La doctrina espírita nos aparta de los actos que pueden demorar nuestra felicidad futura. Cuando empezamos en ese trabajo del despertar de conciencia, podemos reconocer cuándo nos estamos alejando del camino que nos va a llevar a esa felicidad futura. Cuando somos conscientes de lo que necesitamos, podemos apartarnos de esos desvíos, de esas tendencias, de esos malos hábitos y enfrentarlos y luchar en contra de ellos. De ese modo, el espiritismo contribuye a esa felicidad, pero no se ha dicho que sin él no podemos alcanzarla. Es decir, es el camino sí o sí que tenemos para lograr ese cambio que necesitamos para encontrar ese cambio que necesitamos interiormente para lograr ese despertar de conciencia que necesitamos y que debemos aprender a sobrellevar. Cuando miramos esta imagen que vemos ahí, un carbón y luego un diamante. ¿Nosotros en qué proceso estamos? Carboncitos todavía, ¿no? Pero a algunos se le ven destellos de diamante todavía. Estamos en ese proceso. Algunos, sí. Bueno, nos dice esta frase maravillosa que nos regala Juana de Ángelis, que es una analogía que vemos. Es decir, que nosotros estamos en ese proceso, en esa transformación, y que a veces el carbón es expuesto. ¿Saben a qué exponen el carbón para que llegue a ser diamante? A esos cambios fuertes de temperatura, ¿cierto? Y esas son esas pruebas que vivimos. Y es ahí donde tenemos esa oportunidad de cambio. Y a veces esas pruebas tan difíciles impactan nuestra vida de una manera que sentimos que no somos capaces de sobrellevar. Sobre todo cuando en las pruebas más difíciles que una persona lleva o sobrelleva es la pérdida de un ser querido. Porque se le dificulta a esa persona cuando hay desconocimiento de la doctrina entender el por qué esa persona ha partido a la patria espiritual. El reconocer que más adelante en otra existencia puede encontrarse con esa persona o en el plano espiritual, si Dios lo permite. Pero esa prueba es tan difícil porque todos hemos perdido un ser querido y lo extrañamos y nos acordamos y a veces las lágrimas se apoderan de nuestros ojos, pero sabemos que en el consuelo entendemos de qué manera podemos retomar y entender que más adelante podremos encontrarnos con ese hermano o hemos recibido mensajes de esa persona que ha partido. Nos dice Juana de Ángelis en el libro Plenitud: en el interior del diamante bruto, oscuro y sin forma, o sea que somos nosotros, pero en el sentido, no sentido literal digo, fulgura una estrella, es decir, en nuestro interior hay una estrella que aguarda ser arrancada a golpes de cincel e instrumentos lapiradores. Es decir, existe esa posibilidad que a través de la doctrina nos enseña ese cambio, ese proceso, ese camino,
para lograr hacer ese diamante. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿cuál es el diamante más grande que ha venido a nuestro planeta Tierra? Jesús. Jesús es el ejemplo vivo, el cambio que ha necesitado nuestra vida, el ejemplo que hemos tenido alrededor para seguir. Ese modelo que Dios nos regaló en su infinita bondad y sabiduría. En esa pregunta 625 del libro de los Espíritus, nuestro hermano Allan Kardec pregunta a nuestros hermanos, ¿cuál es el modelo a seguir? Y nos dice, ved a Jesús. Jesús que vino hace más de 2000 años a darnos un mensaje de amor, de perdón, de fraternidad, de comprensión. Por eso es importante que podamos ahorita reflexionar cómo Jesús ha impactado mi vida, si la ha impactado, si he permitido que Jesús impacte mi vida, o por el contrario, sigo escuchando su mensaje y me hago el que no es conmigo. Y vamos a analizar casos, son muchos, lógicamente, infinitos los casos de las personas que rodearon a Jesús y que fueron impactadas. Vamos a recordarlos rápidamente. Recordamos esta imagen de la mujer adúltera, ¿cierto? Bueno, esa imagen la quise representar a través de ahí donde todos señalan a la mujer adúltera, la llevan a un lugar para ser lapidada, apedreada, y Jesús logra impactar en la vida de ella a través de el perdón, de la misericordia y de la indulgencia. ¿Qué le dice él a ella? ¿Qué le pregunta? ¿Dónde están los que te juzgaban? Yo no te juzgo tampoco. Ella le dice, se han ido. Digo, yo tampoco te juzgo. Levántate y no peques más. Con esas palabras, cuando esta mujer es capaz de reconocer ese amor, esa misericordia, esa indulgencia, dígame, ¿qué creen que sentiría ella? Ese amor profundo, esa opción de cambiar, de querer retomar un camino nuevo, de empezar de cero. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Abatidos por nuestros errores, lastimados porque hemos tomado decisiones equivocadas, porque llevamos a veces hábitos que nos apartan de esa educación moral. Pero sabemos que está Jesús ahí esperando por nosotros para lograr ese cambio. Este personaje, que lo quise representar allí, hace referencia al joven rico, ¿sí? Y sabemos que en el Evangelio Jesús habla de él. Cuando él busca a Jesús y le dice que qué tiene que hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le responde la forma adecuada de desarrollar su vida a través del cumplimiento de los mandamientos. Y él le dice que lo hace. Y entonces Jesús le pide que deje todo, que venda todo y lo siga. Y el joven se pone muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Porque tal vez, sin ánimo de juzgar, su vida estaba fundamentada o sus intereses o su sentido de vida estaba enfocada en otro lado. Y él se pone muy triste y se aleja lentamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido el llamado de Jesús en nuestro interior? Sea a través de mensajes, sea a través de sueños, sea a través de pensamientos, de oraciones o de otros hermanos que nos hablan. Y lo que hacemos es apartarnos, porque creemos que es lo más fácil, porque creemos que no somos capaces de seguir a Jesús y sus enseñanzas. Y finalmente, bueno, lógicamente son muchos casos, pero pues no voy a nombrar todas las personas, es más, los apóstoles. Estos 12 hombres diferentes, cada uno con su temperamento, con sus características, que Jesús fue capaz de impactar en sus vidas, llamándolos, invitándolos a seguirlo. Y ellos aceptaron esa invitación. Y algunos de ellos en algún momento flaquearon, se apartaron, tuvieron miedo, pero posteriormente siguieron ahí, fuertes, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Sabemos y decimos, bueno, pero es que en esa época, pues lógicamente Jesús, ver a Jesús, ¿quién nos iba a impactar con él? Sabemos que hoy en día, a través de nuestro planeta,
Han venido personajes también importantes a nuestro mundo, que han logrado impactar la vida de muchas personas, han logrado impactar el mundo, el planeta completo. Vamos a hablar rápidamente de ellos. Uno de ellos, ¿sabemos quién es? Gandhi, ¿cierto? Ese maravilloso ser que fue símbolo de paz, que siempre tuvo presente esa independencia de su pueblo en contra de ese imperio británico que quería hostigar, que quería lastimar. Y él tuvo o fue un estandarte de paz al hablar de esa desobediencia civil con la no violencia. Fue capaz de luchar y de enfrentarse sin armas, sin golpes, sin muertes. Ese es un cambio importante, un impacto para las personas que estuvieron al lado de él, un impacto para su país. Asimismo, a Martin Luther King, ese maravilloso hermano que también luchó por los derechos de su raza, por los derechos de esa población afroamericana que era segregada por su raza. Y él, a través de esa paz, de ese camino correcto, logró luchar y enfrentar esas desigualdades, luchando por esos derechos civiles. Esta querida hermana, ¿sí la reconocen? No. Marie Curie, me disculpan la pronunciación, que era una física polaca reconocida que tuvo exacto 2 premios Nobel debido a su trabajo descubriendo elementos en esa parte radioactiva, investigaciones, pero ¿sabe qué fue lo más importante? Lógicamente todo, porque ella es la mujer, el estandarte de las mujeres en la física, en la química, que sus investigaciones nunca las patentó para siempre ponerla al servicio de los demás, a las necesidades de la ciencia, no para lucrarse, sino simplemente para ayudar al mundo y al lugar donde se encuentra. Sabemos que este hermano es Albert Einstein, también que nos regaló todo lo relacionado con la teoría de la relatividad y fue el físico más revolucionario con sus avances, con sus aportes en la parte de la física, de la ciencia en el siglo XX. Logró dar esos cambios que se necesitaban en ese aspecto. Ahí analizamos personajes desde el aspecto de vida social, científico y también en el aspecto de vida moral, como esta querida hermana, que sabemos que apenas la vemos, la reconocemos y que también la hemos colocado muchas veces como ejemplo, que es la Madre Teresa de Calcuta, quien con su orden de las misioneras recibió un Nobel de Paz, fue capaz de abrir sus hogares para brindar ayuda a los más necesitados. Ella decía a los más pobres entre los pobres, aquellas personas enfermas de SIDA, de muchas enfermedades que eran rechazadas en muchos lugares, ella los acogió en su lugar de paso y fue capaz, aparte de brindar una ayuda material, dar una ayuda en su aspecto de amor, en su aspecto emocional, brindándoles esa oportunidad de morir de una manera, digamos, digna. Y este hermano, que sabemos que es reconocido también, que es Chico Xavier, ¿verdad? Quien él también se caracterizó y fue nominado al Premio Nobel de la Paz por sus obras asistenciales en Uberaba, quien ayudaba también a muchas personas necesitadas. Sabemos que este hermano escribió más de 451 libros, dándonos la oportunidad de consuelo y de conocimiento. Pero ¿qué es lo más importante? Bueno, de todo lo que hizo Chico Xavier, que a través de su mensaje, de su constante disciplina, de su trabajo arduo, brindaba consuelo a todos los hermanos que lo necesitaban. Que es lo que a veces necesitamos nosotros cuando tenemos situaciones de dolor. ¿Y qué podemos decir que tienen en común estas 6 personas? ¿Quién me dice como para que nos concentremos? Impactaron vidas. Impactaron vidas. ¿Qué más? Encontraron un sentido a la vida. ¿Qué más? Pensaron en los demás y tenían una meta, un sueño, un ideal. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro sueño, nuestro interés, nuestro ideal? Es una reflexión que podemos tener.
Anteriormente los personajes que me permití nombrar tuvieron una vida como la de nosotros, lógicamente con diferentes condiciones, situaciones, pero tenían una vida basada, fundamentada en algo que querían lograr. Y ahí quise traer esta imagen porque así estamos nosotros, debemos estar nosotros. Querer lograr algo, anhelar algo, tener un sueño. Sí tenemos sueño, pero no es que me estén durmiendo, sino un sueño en nuestra vida. Metas. ¿Qué pasa si no tenemos sueños? No tenemos sentido en nuestra vida. No hay deseos por vivir, por luchar. Miren que cuando yo no tengo hijos, pero tengo estudiantes, tengo, bueno, sobrinas, y uno escucha a los papás, quiero que mi hijo viva ciertas cosas, tenga estas oportunidades, estas experiencias. Hay alguien por quien luchar, vivir. Es una analogía, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación. En Días Gloriosos, en el capítulo 27, en este libro maravilloso que nos regala nuestro hermano Divaldo, gracias a Juana de Ángelis, nos hablan de cómo se logra la edificación de un ideal, de un sueño, de una meta. Nos dice que hay unos pasos. Cuando queremos construir algo, como analogía, cuando queremos lograr algo en nuestra vida, un cambio, mira, ya está el libro en la biblioteca, la verdad, bueno, yo también lo tengo acá, es un libro impactante que nos da respuesta a muchas dudas con las necesidades de hoy en día. ¿Y qué nos dice en esa edificación de un ideal? Que lo primero que debemos tener es un sueño, un propósito que nos permita enfocarlo con nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Cada uno de ustedes lo sabe, lo reconoce, pero lógicamente lo debemos analizar teniendo presente la doctrina espírita, porque no podemos fundamentarlo solamente en el aspecto material. Entonces, ese sueño es un motivo de existencia. Es el motivo que yo tengo por el cual me encuentro acá. ¿Qué pasa después de que yo tengo ese sueño? Hay una segunda etapa que es una construcción del programa, es decir, cómo yo voy a llegar a cumplir ese sueño. ¿De qué manera voy a materializar esa idea? Estos hermanos que veíamos anteriormente, Gandhi, la hermana Teresa, no se despertaron de un momento a otro y dijeron, ay, voy a luchar en contra de la violencia. No, fue un proceso, una transformación, una serie de experiencias que les permitieron construir de una u otra manera la forma como iban a ejecutar y a lograr esa meta que tenían para impactar primero su vida y luego la de los demás. Pero cuando querían impactar la vida de los demás, no era por hacerse reconocidos, por dejarse llevar por el orgullo, sino porque lo veían y mandaban ese sueño en ese amor al prójimo, como nos lo enseñó Jesús, en ayudar a los demás. Finalmente, cuando ya está esa construcción del programa, nos dice nuestra hermana Juana de Ángelis, viene la etapa de la vivencia. Disfruto, vivir, lograr o desarrollar ese sueño que en algún momento tuve. ¿Cuál es mi sueño en este momento? Para que lo analicemos. Y entonces, cuando queremos construir y edificar ese ideal que tenemos, que un ideal puede ser simplemente o un sueño, aprender a perdonar, algo que es tan difícil a veces. Hay una serie de pasos que cumplo para lograr llegar a vivenciarlo. Aprender a ponerme en el lugar de los demás. Apartar el orgullo de mi vida, porque a veces el orgullo es el que no nos permite encontrar ese crecimiento. Y nos regala también en Días Gloriosos 3 valores, 3 virtudes súper importantes que sabemos que también las hemos escuchado muchas veces para lograr esa edificación de ese ideal y que va en ese proceso para lograr llegar a esa vivencia. Una de ellas es la abnegación. Esa abnegación es esa nobleza en su esencia, esa solidaridad, esa renuncia personal que yo hago para ayudar a los demás, para servir,
para poner mi trabajo, todo lo que yo quiero lograr al servicio de los demás, reconociendo la importancia del sacrificio. ¿Qué debemos sacrificar cuando nosotros queremos seguir la doctrina, ese camino de cambio, de transformación? ¿Qué sacrificios debo hacer en el aspecto material, a veces en el doblegar mi orgullo, en luchar contra esas tendencias? Finalmente, la humildad. La humildad de corazón que nos permite entender que necesitamos transformarnos, que necesitamos reconocer cambios y reconocer de qué manera podemos lograrlos. ¿Y quién nos enseñó acerca de esa humildad? Jesús, a través de esa parábola, lógicamente a través de su ejemplo, pero el cambio, la parábola del hijo pródigo, que nos reconoce y nos acuerda de que necesitamos esa reforma interior. Que así estemos en el fondo, abatidos, tristes, sintiéndonos culpables porque hemos tomado decisiones equivocadas, así como estuvo el hijo pródigo, el hijo perdido allá, alimentando los cerdos, comiendo las sobras de ellos. Él se sintió tan triste, adolorido, solo, que decidió ir a buscar a su padre y pedirle perdón. ¿Y qué hizo su padre? Lo perdonó. Así como Dios espera por nosotros, así como Jesús, nuestros hermanos del plano espiritual esperan por nosotros. Abrir nuestro corazón a esa reforma interior, a ese cambio que necesitamos en nuestras vidas para lograr ese impacto que necesitamos, ese crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos como ese campo, nuestro espíritu, nos dice el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 11. El espíritu debe ser cultivado como un campo. Toda la riqueza futura depende del trabajo presente. Es decir, nosotros somos un campo en este momento. ¿Qué estamos cultivando en este momento? ¿Qué hay? ¿De qué lo estamos alimentando? Y más que bienes terrestres os traerá la gloriosa elevación, ese perfeccionamiento del que hablábamos en un principio, ese cambio que necesitamos en nuestro interior. Soñar con los ideales de engrandecimiento humano, que es lo que nosotros soñamos para lograr ese impacto que queremos en nuestra sociedad, en nuestra vida o en nuestra familia, sin irnos más lejos. Empeñarse en su edificación y habitar los resultados con caridad y gratitud a Dios constituyen los pasos gigantes que todos los individuos deben promover en favor de sí mismos y de la sociedad. Es decir, en esa frase de este mismo libro del que hablo, Días Gloriosos, nos regalan unas pautas importantes y nos hablan de mantener ese empeño y reconocer los resultados con caridad, porque sabemos que fuera de la caridad no hay salvación. Y también hemos escuchado esa frase muchísimas veces, pero es algo que necesitamos escuchar muchas veces para que logre entrar en nuestro interior. Esa caridad moral que debemos brindar a nuestro prójimo, esa bondad, esa indulgencia, ese perdón de las ofensas. Es la forma, en esos pasos gigantes, que podemos promover ese cambio que necesitamos. Primero en nosotros mismos y luego en la sociedad. Mire que a veces hoy en día por las redes sociales, y a mí a veces me salen videos de las personas que se graban ayudando a los demás. Y dicen las personas que se graban ayudando a los demás que lo hacen para que ellos recibir más apoyo y por esa forma seguir ayudando. Solo ellos saben si lo hacen por orgullo, por decir que yo ayudo. Cada persona sabe por qué lo hace. Pero a veces analizo esas actitudes y digo, esa no es la caridad a veces que necesitamos en nuestra sociedad. Lógicamente cada persona hace con su dinero, con su fama, lo que desea. Y sabemos que hoy en día nuestro planeta, bueno, nuestra sociedad se deja arrastrar por esas redes sociales mal empleadas, porque no quieren decir que sean malas en sí. ¿Qué es lo importante? Que nosotros podamos entender que cuando hacemos esa caridad, hagamos de corazón, ayudando a los demás. A veces, y nos pasa, que damos algo a una persona y en nuestra mente viene, ni me dijo gracias.
Ayudamos a un familiar con algo, con un mercado, y decimos, ala, y ni siquiera fue capaz de llamarme o mandarme un mensajito a decirme gracias por el mercadito, Astrid. Entonces eso es como orgullo todavía que está en nosotros. Esos cambios pequeños en nuestro interior es lo que hacen, lo que logran que vayamos impactando nuestra vida. Esos cambios que yo hago sin desinterés, ayudando a los demás con una palabra, escuchando, es lo que logra el impacto en los demás. Yo sé que los ejemplos que pusimos, como Gandhi, como la Madre Teresa, decimos, no, pues, pero son los cambios que necesitamos, los ejemplos que tenemos cercanos a nuestro planeta, para lograr en nuestra familia, en nuestra sociedad, lo que necesitamos llevar a cabo a través de nuestras acciones. Con pequeñas acciones, impacto en los demás. Con mi ejemplo, con mis buenos pensamientos. Y nos invita también Juana de Ángelis a que nos afirmemos en nuestros ideales. Pero esos ideales tenemos que reconocerlos y entenderlos primero, ¿verdad? Dice, afírmate en los ideales de la belleza y amor sin preocuparte por las excentricidades en boga y enciende las esperanzas en las almas, conduciendo tus aspiraciones superiores al encuentro de tu resurrección dichosa. Es decir, tenemos la oportunidad a través de ese amor infinito de mantener esa belleza en nuestra sociedad, encender las esperanzas en los demás. Darle una oportunidad a las personas. ¿Cuántas veces se acercan acá las personas al centro espírita y nosotros con una sonrisa, con un abrazo, con un compartir, damos esperanza? ¿Cuántas veces nosotros somos los que necesitamos la esperanza porque estamos pasando por una situación difícil? Eso es lo que nos permite encontrarnos a nosotros mismos para luego poder ayudar y servir a los demás. En las heladas que se presentan en tu senda, asume la actitud de la fe y ora. A mantenernos en esa fe es la invitación, esa fe razonada, a través de esa oración, prosiguiendo nuestro camino sin temor, es decir, sin asustarnos a veces porque las cosas no se dan como las esperamos, porque a veces queremos tener un cambio en nuestra vida y pasan cosas que nos ayudan o nos dificultan ese cambio que queremos lograr. En la seguridad de que siempre cuando estemos en ese camino, por el camino del amor, de la caridad, vamos a encontrar esa victoria incuestionable, esa victoria de la conquista de nuestro interior. Entonces, queridos hermanos, para finalizar, la invitación, como nos dice este libro de Transición Planetaria de nuestro hermano Divaldo Pereira Franco, nos dice que Jesús permanece como el sublime amigo y mentor, es decir, Él está allí, nuestro guía y modelo desde el principio, como el ejemplo que quise compartir, la pregunta de la que hablábamos, conduciéndonos a la felicidad y edificando el reino de Dios en nuestros corazones. Nos corresponde a cada uno de nosotros la definición de los rumbos a seguir. Es decir, en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestras actitudes, está la decisión, como decía yo al principio, tenemos el libre albedrío de saber de qué manera queremos impactar nuestra vida e impactar las de los demás. Tenemos como modelo a Jesús que siempre está con nosotros, siempre, a pesar de que nos apartamos, a pesar de que dudamos a veces, a pesar de que tenemos rabia por las situaciones que vivimos. Jesús está ya acompañándonos, conduciéndonos a esa felicidad y edificando el reino en nuestros corazones. Esa es la invitación de hoy, queridos hermanos. A que seamos esa semilla de amor en un campo que a veces desconocemos, pero que sabemos que con caridad, con tolerancia, con paciencia, podemos sembrar y vamos a encontrar los frutos que necesitamos. Les agradezco mucho por su atención y los invito en este momento a que nos dispongamos para los pases, cerrando nuestros ojos,